Vamos a analizar un concepto que hemos dejado hasta el final en el análisis de la distribución binomial. El concepto tal vez debimos haberlo analizado al principio, pero es buen momento de hacerlo y este concepto va a ser válido para todas las variables en general discretas y continuas, aunque la definición cambia para variables continuas, pero el concepto como tal sigue siendo prácticamente el mismo. El tema es esperanza matemática de una variable aleatoria discreta. Y comencemos con una definición. Sea x patitas una variable aleatoria discreta que toma los valores x1, x2, x3 hasta xn. Entonces, se define el valor esperado, la media o la esperanza matemática, son lo mismo, de la variable x patitas como la suma de los productos de cada uno de los valores por su probabilidad. Es decir, esto sería el dato 1 por su probabilidad, más el dato 2 por su probabilidad, así hasta llegar al último dato por su probabilidad. A esto se le llama la esperanza matemática de la variable aleatoria discreta x patitas. La esperanza o valor esperado de una variable discreta x patitas es un promedio ponderado de los valores de la variable aleatoria, donde las ponderaciones son las probabilidades de los valores de la variable. Estas son las ponderaciones. Y te preguntarás, ¿qué es un promedio ponderado? Bueno, el promedio ponderado es una medida de tendencia central, que se usa cuando en un conjunto de datos, cada uno de ellos tiene una importancia o peso respecto a los demás datos, y se obtiene multiplicando cada valor por su ponderación, y después estos productos se suman. En el promedio que usas comúnmente, cada valor tiene el mismo peso. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, no es tan difícil. X barrita, que es el promedio o la media que has usado de toda la vida, es la suma desde 1 hasta n de todos los datos partidos por el total. Esto puedes escribirlo así. Todavía más, esta suma puedes separarlo en estos n sumandos. Todavía más, cada uno de los sumandos puedes escribirlos así, como primer dato por 1 entre n, más segundo dato por 1 entre n, más hasta llegar al último dato por 1 entre n. ¿Ya lo viste? 1 entre n es la ponderación de cada uno de los datos y es la misma para todos, lo cual significa que la importancia relativa de cada uno de ellos es la misma. No hay un dato que tenga más peso que otros. Esto es básicamente una media ponderada, donde todos los datos tienen la misma importancia relativa. Esto es el promedio usual que siempre has usado. Bien. La interpretación intuitiva es el valor medio teórico de los posibles valores que puede tomar la variable aleatoria. Recuerda que estamos trabajando con variables aleatorias numéricas. Y si son numéricas, tiene sentido preguntarnos por los valores de la media. Y no solo de la media, también de las medidas de dispersión, como lo es la desviación estándar o la varianza. Pero pasemos a hacer o a analizar las fórmulas para el caso de una variable con distribución binomial. ¿Ok? Entonces, si x patitas es una variable aleatoria con distribución binomial y tiene parámetros n minúscula y p minúscula, entonces la esperanza matemática de esa variable es n por p, es decir, el producto del número de veces que se realiza el ensayo por la probabilidad de éxito. Esto es el valor esperado, la media, el promedio de x patitas. También la varianza de x patitas es n por p por 1 menos p, el número de veces que se realiza el experimento por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Y también la desviación estándar se puede calcular, recuerda que es la raíz cuadrada de la varianza. Estas fórmulas son interesantes y son relativamente fáciles de encontrar. Entonces tal vez en algún otro video te muestre o te dejo una liga para que eh, sepas de dónde salen. Bien, comencemos con un ejemplo entonces, donde usaremos estas formulitas. El ejemplo dice lo siguiente.
La probabilidad de que un arquero acierte en el blanco cuando dispara una flecha es de 1/4. Si dispara 7 veces, ¿cuál es la probabilidad de que 2 veces por lo menos pegue en el blanco? Inciso B. ¿Cuál es el valor esperado? Inciso C. ¿Cuántas veces tiene que disparar para que la probabilidad de pegar por lo menos una vez en el blanco sea mayor que 2/3? Bien, no solo usaremos estas formulitas, también en el inciso C haremos un problema completamente distinto a todos los que hemos hecho. Hasta ahora nos hemos basado y nos hemos centrado solamente en cálculo de probabilidades. Aquí nos pregunta cuántas veces tiene que disparar para que la probabilidad sea mayor que 2/3. No nos pide probabilidad, ya nos la da. Nos pide el valor de n. Bien, vamos a comenzar entonces con este problema. Y recuerda, lo primero que tenemos que hacer es definir quién es la variable aleatoria y cuáles son los parámetros. Dado que los incisos se dan en términos del número de veces que acierta en el blanco, entonces, en el inciso A, y en todos de hecho, podemos definir a X patitas como el número de veces que el arquero acierta en el blanco. ¿Qué valores puede tomar X patitas? Bueno, podría ser que no acierte ninguno, es decir, que tome el valor de 0, podría ser que acierte 1, que acierte una vez, o 2, o 3, o hasta 7. ¿A qué le llamamos éxito? Éxito sería acertar en el blanco cada vez que dispara. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? Según el problema es 1/4. Y 1 menos p, que es la probabilidad de no acertar, a esto será fracaso, a lo que le llamamos fracaso, es 1 menos 1/4, que es igual a 3/4. ¿Cuántas veces se realiza el experimento? Es decir, ¿cuántas veces va a disparar? Según el problema, son 7, así que n minúscula vale 7. Calculemos la función de probabilidad. La función de probabilidad ya la conoces. La probabilidad de que X patitas tome un valor específico X minúscula es combinaciones de n en X, es decir, combinaciones de 7 en X, por la probabilidad de éxito a la X, por la probabilidad de fracaso 1 menos P, que es 3/4, a la n menos X, a la 7 menos X. Esta función, para los valores de X entre 0 y 7, nos permite calcular las probabilidades de que ocurran estos valores. ¿Qué nos pide el problema? Bueno, nos pide la probabilidad de que X patita sea mayor o igual que 2, que acierte por lo menos 2 veces en el blanco. Usando esta propiedad, que ya debes de reconocerla, nos quedaría que la probabilidad de que X patita sea mayor o igual que 2 es 1 menos la probabilidad de que X patita sea menor o igual que 1. Calculando esta probabilidad sería la probabilidad de que X tome el valor de 0 o más la probabilidad de que X tome el valor de 1. Podríamos hacer el cálculo usando la función de probabilidad, pero usemos tablas. Es mucho más rápido. La probabilidad de que X patita sea menor o igual que 1, en este caso X minúscula vale 1, N vale 7, y P, la probabilidad de éxito es 0.25, buscando en tablas, tienes tus tablas por ahí a la mano, ya sabemos cómo usarlas. Con estos datos, nos damos a tablas y encontramos que la probabilidad de que X patita sea menor o igual que 1 es 0.4449. Esto ya lo sabes hacer. Así que, sustituyendo aquí, recuerda que esta es la probabilidad que estamos buscando, tendríamos que la probabilidad de que X patita sea mayor o igual que 2, es decir, de que acierte por lo menos 2 veces en el blanco, es 1 menos esta probabilidad, es decir, 1 menos 0.4449, lo cual nos da 0.5551. Hay una probabilidad del 55.51% de que acierte por lo menos 2 veces en el blanco si dispara 7. Bien, ¿quién será la esperanza matemática? Bueno, según la fórmula es n por p, es decir, n que vale 7 por la probabilidad de éxito, que es 0.25, y nos da 1.25. Es decir, esperaríamos que si dispara 7 veces, en promedio acierte en el blanco 1.75 de las veces. Esto es lo que significa la esperanza matemática. Bien,
Vamos ahora con el inciso C. Nos pide el valor que debe tener n para que esta probabilidad sea mayor que 2/3. Voy a recordar qué dice el inciso C. El inciso C dice cuántas veces tiene que disparar para que la probabilidad de pegar por lo menos una vez en el blanco sea mayor que 2/3. Para que la probabilidad de pegar por lo menos una vez en el blanco sea mayor que 2/3. Nos pide el valor de n. Pero recuerda, usando la misma propiedad que hace un momento, esta propiedad, llegamos a que la probabilidad de que x patita sea mayor o igual que 1 es 1 menos la probabilidad de que x patita sea igual a 0. Es decir, podemos cambiar esta probabilidad por esta diferencia aquí. Y tendríamos que 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 0 es mayor que 2/3. Pero recuerda, esta es la función de probabilidad. No conocemos el valor de n, pero sí conocemos el valor de p y el de 1 menos p. Así que esta probabilidad de que x sea igual a 0 podemos calcularla sustituyendo x igual a 0 en esta función. Y tendríamos que la probabilidad de que x tome el valor de 0 es combinaciones de n en 0 por 1/4 a la 0 por 3/4 a la n menos 0. Estamos sustituyendo x por 0. Combinaciones de n en 0. Esto es 1. ¿De cuántas maneras podemos elegir n objetos si no tenemos ninguno? De ninguna. Eso es una. ¿Sí? Entonces, esto vale 1. 1/4 a la 0 vale 1. Y nos queda simplemente 3/4 elevado a la n. Así que esta probabilidad es simplemente 3/4 elevado a la n. Vamos a sustituir. Nos queda entonces que 1 menos 3/4 a la n es mayor que 2/3. Queremos despejar n. Hagamos un pequeño despeje, aunque en realidad n no es fácil de despejar porque esto es una desigualdad. Tengamos mucho cuidado. Las desigualdades son un poco complejas. No se pueden operar de la misma manera como las igualdades. Vamos a pasar el término que tiene 3/4 a la n que está restando del otro lado sumando. Y 2/3 que está sumando lo mando del otro lado restando. Así que tendríamos 1 menos 2/3 es mayor que 3/4 a la n. ¿Sí? Haciendo esta operación tendríamos que 1/3 es mayor que 3/4 a la n. Debemos despejar n. ¿Cómo despejamos n? Debemos tener mucho cuidado. En una desigualdad, las cosas ya no son tan fáciles como en una igualdad. Lo mejor y lo correcto sería probar con diferentes valores de n. Con n igual a 0, no. Recuerda que n es el número de veces que debe disparar. Si no dispara, no hay nada que hacer, ¿no? Así que, probemos. Si dispara una vez, si n es igual a 1, veremos si al sustituir n igual a 1 aquí, esta desigualdad se cumple. Si n es igual a 1, tendríamos que 1/3 es mayor que 3/4 a la 1. Pero eso no es verdad. Así que para n igual a 1, esta desigualdad no se cumple. Si n es igual a 2, sustituyendo n igual a 2 aquí, tendríamos 3/4 al cuadrado, que sería 9 sobre 16. Y esto tampoco es menor que 1/3. Así que para n igual a 2 tampoco se cumple. Puedes comprobar esto si no te parece claro en tu calculadora. Ahora, si n igual a 3, si n es igual a 3, tendríamos 3/4 al cubo. 3 al cubo 27, 4 al cubo 64. Pero esto, cuando n vale 3, tampoco se cumple, pues 27/64 no es menor que 1/3. El siguiente entero sería n igual a 4. Para n igual a 4, 3/4 a la 4, esto sí es menor que 1/3. ¿Cuántas veces tiene que disparar entonces el más pequeño, el valor de n más pequeño que hace que esta desigualdad se cumpla es 4?
Así que debe disparar 4 veces para tener exactamente la probabilidad que se buscaba. Es decir, ¿cuántas veces tiene que disparar para que la probabilidad de pegar por lo menos una vez en el blanco sea mayor que 2/3? Debe disparar 4 veces.